con nuestro Padre. Amén, hermanos. Este es el plan y el propósito de esta mañana. Queremos meditar la palabra, la oración eficaz. La oración, el propósito de la oración. A veces nos enfocamos, hermano, y nos preguntamos, ¿para qué debo de orar? ¿Para qué yo voy a orar? ¿Por qué? Hay gente que se hace la pregunta cuando no quieren dejar el tiempo, por ejemplo, de trabajar, ¿verdad? Dice, pero de todos modos, si yo no trabajo, no me alimento, si no trabajo, no produzco mi plan económico. Y a veces como que desechamos la oración, ¿verdad? Pero hoy la oración, el propósito de la oración es, hermano, para Dios es un misterio, porque Dios lo que Él desea es que nosotros vivamos nuestra comunicación con Él. La comunicación nos va a llevar, hermano, a mantener lo que nosotros nos dispongamos a pedirle, ¿verdad? A veces las necesidades que presentamos, y nuestra oración lleva un propósito de bendición. Quiero leer Romanos 11, 33, y dice la palabra de Dios, Romanos, en el capítulo 11, 33, dice su palabra: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Amén. O sea, la Biblia nos está enseñando, hermano, Dios es un Dios eterno. Dios es un Padre que sabe exactamente lo que tú necesitas antes que se lo pidas, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque los misterios de Dios son profundos, hermano. Los misterios de Dios, hermano, son en grandeza. Por eso, hermano, el tema es el propósito de la oración. Nosotros debemos de mantener nuestra continuidad en la oración. Nosotros deberíamos de mantener nuestro roce con Dios. Nosotros debemos de escudriñar cada día los propósitos o los planes que Dios tiene para mi vida. Y cuando yo medito y cuando yo expongo realmente lo que Dios requiere de mi vida, hermano, Dios conoce exactamente los propósitos que tiene para nosotros. Y cuando hablamos de un misterio es de que nosotros lo vamos a descubrir a través de la revelación y de la visión a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo anhela que nosotros vivamos una continuidad. Porque es el mismo Dios. Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo es el que nos abre puertas y nos conduce, hermano, a recibir las bendiciones. Pero Dios quiere de nosotros que vivamos una humildad, hermano. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ese es uno de los misterios. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. A su nombre, hermano. Quiero comentarle un caso acerca de Nínive, Jonás. Dijimos, hermano, la oración tiene un propósito. El propósito de la oración. Nínive
se encerró, llegó a un caso de que Dios dijo que lo iba a destruir, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, hermano, Dios cambió de parecer por el castigo de esta ciudad, de lo que Dios había planeado por Nínive. Pero si nos damos cuenta, la oración cambió la voluntad de Dios. Porque Dios no cambia. Dios es Dios y sigue siendo Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero la oración cambió, hermano. Por eso Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios sigue siendo Dios, Él no cambia. No cambia, hermano. Entonces, por eso hoy el propósito de nuestros ayunos, el propósito del ayuno de hoy y mañana es clamación a Dios, es petición a las necesidades que nosotros presentemos. Pero más sobre todo, como dice la Biblia, hermano, debemos de conocer a Dios. Y cuando usted conoce a Dios con su corazón, cuando usted conoce a Dios en la intimidad de su espíritu, porque su relación es espíritu, nos vamos a dar cuenta los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Aquí dice la Biblia, hermano, y nos relata que Dios cambió el parecer cuando tenía planes de castigar a Nínive, destruirlo. Pero la oración cambió la voluntad de Dios. Ese es el propósito, hermano, de lo que el hombre y la mujer cristiana debe de saber. Porque a veces nosotros hacemos ayuno. Usted ora, sí voy a orar a Dios, Padre amado, ya le oré a Dios. Voy a ayunar, sí, yo voy a ayunar. ¿Cuál es el propósito? Todo debe llevar un propósito, hermano. Nínive, cuando Dios le dice a Jonás, vete, porque solo Jonás sabía que Nínive iba a ser destruida. Solo Jonás sabía. Pero Jonás llega a la ciudad de Nínive y se presenta delante del presidente, ¿verdad? En ese entonces, rey. Y el rey también siente parte de Dios y invoca a toda la ciudad, diciéndole, vendrá juicio sobre esta ciudad, adoremos a Dios. Ahí nos puede dar una imagen, hermano, de que Dios quiere humillación. El pueblo de Nínive se humilló. Nínive se humilla, toda la ciudad se humilla. Y en el momento que ellos se humillaron y presentaron las peticiones delante de Dios, dice que la voluntad de Dios, Dios cambió de parecer por la humillación que estaba haciendo este pueblo, hermano. Y ese es el propósito de nuestros ayunos, es el propósito de nuestra aclamación, es el propósito de venir. A veces decimos a perder el tiempo, pero nosotros no venimos a perder el tiempo, venimos a regocijarnos, venimos a adorar, venimos a ser parte de las bendiciones de Dios. ¿Cuánto lo creen? Venimos a vivir la intimidad con Dios. Venimos a quebrantar, hermano, venimos a tocar el corazón de Dios. Venimos a que Dios, hermano, escuche las peticiones. Yo no sé cuáles son las peticiones que usted trae hoy. Su familia, su hogar, su salud, su condición física, su condición material. Pero hermano, expongámosle a Dios, porque eso nos enseña la ciudad de Nínive. Cuando Jonás empieza a predicar y decir, esta ciudad será destruida. Pero dice la Biblia que ellos se humillaron y cambió Dios de parecer. Hebreos nos dice, 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Dios es Dios, sigue siendo Dios. Isaías 31:2 dice, pero Él también es sabio y traerá el mal. No retirará sus palabras.
Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A su nombre. Entonces, ese es el propósito de la oración, la humillación. Es el propósito de ayuno, humillación. Recibir el perdón, hermano. Porque nosotros nos vamos a humillar si no nos humillamos en la oración. O sea, si no ora, si no invoca, usted nos está humillando. Porque el proverbio dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quién nos da a entender la palabra temor y principio? Dice inicio o iniciar algo o principiar algo. Pero también dice temor, dar referencia a Dios. Dios quiere que lo halague, Dios quiere que lo levantes porque Él es tu Dios, Él es tu adorador, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios y sigue siendo Dios. Entonces por eso dice acá Isaías 55:7: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio de perdonar. Entonces nuestra oración debe llevar un propósito, porque Dios tiene propósito a nuestra vida. Yo no sé, los que estamos hoy acá, a veces nosotros decimos: ¿será que Dios va a escuchar mi oración? Algunos así dicen: ¿será que Dios sí está escuchando mi oración? ¿Será que Dios va a cumplir? Hay gente que se pregunta, hay gente que se encierra, hermano. Pero si nos damos cuenta, estamos, hermano, la Biblia nos está enseñando que cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nosotros nos ponemos a invocar el nombre de Dios, Él se alegra, se regocija en su Hijo. ¿Por qué? Porque está poniendo presente a Dios, está poniendo en primer lugar a Dios, está humillándose, está invocando su nombre. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos invocando su nombre, estamos poniendo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. A su nombre, hermanos. Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio lo que había hecho y como lo habían abandonado de sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado, dice. O sea, Dios tiene poder de ejecutar, ¿verdad, hermano? Dios tiene poder de destruir, pero es Dios, no el hombre. Yo siempre he dicho algo, hermano: el hombre no cambia. Nosotros somos administradores, nosotros llevamos el mensaje, nosotros llevamos la predicación, nosotros llevamos, hermano, la palabra a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos. Muchos predicadores dando palabra de Dios solo son administradores de Dios, porque el que tiene la palabra es Dios. A su nombre, hermano. Aquí nos enseña Jonás. Él va y da la palabra, Jonás va y da el mensaje, Jonás va y se presenta a evangelizar a la ciudad. Pero fue la palabra de Dios la que llegó y tocó el corazón de los hombres y de las mujeres. Y estos hombres y mujeres fueron los que se humillaron. Y es cuando ellos, humillándose, presentaron su mejor carta a Dios. Presentaron la mejor carta, que es humillarse, recibir el perdón. Pero la mejor carta es la invocación a Dios. Y es cuando Dios viene y dice: ya no destruiré más a esta ciudad, les daré vida. Entonces, nuestra oración tiene propósito. Nuestra oración no es en balde. Nuestra oración no va a decir usted: yo oro y yo oro. Hermano, por eso déjeme decirle: Dios es Dios y sigue siendo Dios. Usted va a invocar a Dios acá. Usted lo puede invocar en un cerro, lo puede invocar en una ciudad, lo puede invocar en un departamento,
por decirlo así, en otro lado, hermano, que no sea Guatemala, pero Dios sigue siendo Dios. Lo que Dios quiere y vela sobre su vida es de que usted se humille delante de Él, es de que usted llegue al perdón, es de que usted llegue a la invocación, hermano. Porque la invocación es la que va a tocar el corazón de Dios. O sea, va a cambiar de parecer, hermano, para que me entienda mejor. Cuando invocamos el nombre de Dios, la palabra invocación es comunicación, es cuando usted se presenta a Dios, pero se presenta con corazón humillado. Y Dios dé humillación y perdón, porque usted se está postrando. Y cuando usted se está postrando, dice la palabra de Dios, Él escucha sus peticiones, Él escucha su clamor, Él escucha, hermano, sus ruegos. Y cuando usted se lo expone, dice la Biblia, nuestra oración lleva propósitos. Y hoy, hermano, nos está enseñando, Dios cambió de parecer a través de la oración. Los hombres oraron y Dios puso un propósito para esta ciudad. Por eso te decía al principio, yo no sé cuál es el propósito que traes tú. ¿Cuál es la invocación que traes tú a Dios? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Cuáles son los planes? No solo Dios tiene para tu vida, cuáles son las sujetaciones que tú tienes delante de Dios. Pero por eso es importante, acerquémonos a Dios. La oración va a restablecer nuestra relación con Dios, hermanos. Nuestra oración va a resplandecer nuestra relación con Dios. Cuando nosotros, hermano, pecamos, nuestra relación con Dios se aparta. Perdemos comunicación, porque nuestros pecados ponen pared de separación entre Dios y nuestra vida. Aún con la muerte espiritual, la persona que se encuentra separada de Dios. Pero cuando nosotros, hermano, invocamos su nombre, hermano, y nos relacionamos con Él, Él viene y nos da una vida de bendición. Isaías 59 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para que Dios no oiga. Oiga, hermano, hay una separación. Cuando el hombre anda en pecado, Dios no escucha su oración. Cuando Dios anda en pecado, Dios ve de lejos. No hay transformación del hombre, porque el hombre está separado de Dios. Pero por eso, mire lo que está diciendo Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Oiga, hermano, mire, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se apartará y alcanzará la misericordia de Dios, su nombre. Por eso la oración es el único medio con el que podamos nosotros derribar todo argumento, y la oración es el medio donde nosotros vamos a restablecer nuestra comunión con Dios. ¿Cuánto lo cree? Nuestra oración va a hacer que vivamos nuestra comunión con Dios. Por eso, hermano, es importante. Yo digo en tu corazón en esta hermosa hora: 1, no dejes de invocar a Dios. 2, no dejes de relacionarte con Dios. 3, Dios conoce tu situación. Dios conoce tu vida. Por eso es importante. Él clama que nosotros lo invoquemos. Por eso usted no deje de orar, hermano. Y cuando usted no deja de orar, Él va a cumplir sus propósitos a su vida. Él va a abrir puertas a su vida, porque usted no deja de clamar. Y cuando nosotros dijimos, nos alejamos de Dios, Él no escucha nuestra oración. Pero si nosotros clamamos,
y nos humillamos y confesamos nuestros pecados, Él abrirá la puerta. Él derramará su bendición. ¿Cuánto lo cree? Oiga lo que dice Salmos 63, y con esto voy a terminar, hermano. Salmos 66, 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Oiga, hermano, oiga lo que dice la palabra. Si Dios dice, si yo no me hubiera confesado, Dios no hubiera escuchado mi oración a su nombre. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que agradar a Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Por eso dice Jeremías 29:11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes no de calamidad, sino para dar lo bueno, para darle un futuro y una esperanza, dice. A su nombre, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso Dios, hermano, cuando nosotros lo invocamos y cuando usted le sigue clamando, Él tiene un propósito para su vida. Él tiene puesta la bendición a su vida. Pero no deje de orar. No deje de orar, hermano. Yo dejo en tu corazón este breve mensaje, hermano, de esta hermosa mañana.